ser de utilidad para ustedes. La propuesta era que pudiera contar un poco el sentido de este tema que eligieron de Chubut, la tierra prometida. Cuando pensamos en la tierra prometida, pensamos, pensamos en la instalación de los colonos galeses en Chubut. Los galeses pertenecían a un grupo que a mí siempre me gusta decir que los galeses eran a Gales los que los tehuelches a la Patagonia, para entender que eran la población nativa más antigua, no necesariamente la originaria más primitiva, pero de las que estaban casi desde los orígenes. Los galeses se ven obligados a empezar a pensar en otra realidad cuando se impone finalmente el Imperio Británico, y con el desarrollo de la Revolución Industrial, allí se ajustan las reglas de Inglaterra por sobre el territorio galés, en este caso, porque Gales ofrecía dos elementos fundamentales para la producción y el desarrollo de la Revolución Industrial, que eran el carbón y el hierro. A eso se suma también el deseo del imperio de una vez por todas tomar una definición como imperio, una unidad como imperio. Ustedes saben que el Reino Unido está constituido por Gales, Escocia, Irlanda del Norte, Cornualles, un pequeño paísito chiquitito que siempre fue integrado a Gales, pero que tiene entidad propia. Y de pronto cada uno había mantenido de alguna manera sus características regionales, y a fines o mediados de 1750 empieza un movimiento de mayor presencia inglesa en Gales, que se profundiza muchísimo más a partir de 1850, ya en la segunda fase de la Revolución Industrial. Y entonces, así como Inglaterra pone presión sobre Gales, los galeses empiezan a tratar de encontrar un lugar donde poder mantener su identidad, donde defender ese ser galés. Y entonces también a eso se juntan varias razones: la fuerte industrialización, la opresión lingüística y cultural. Gales había sido hasta el siglo XVIII el lugar donde se formaba la nobleza, las grandes universidades y demás, y Inglaterra decide que eso había que cambiarlo, y que se empezaba por el dominio de lo cultural, controlando la lengua. Para los galeses, la lengua era lo que los definía. En su himno nacional dice que perviva por siempre la lengua de nuestros padres. De manera que apuntar a cercenar el uso de la lengua y junto con eso la religión iba muy en contra de los galeses, y fue tan eficiente. Los ingleses pusieron como una regla el control del uso del idioma a nivel público y sobre todo en las escuelas. Cuando empiezan con la práctica del Welsh Not, el Welsh Not era un cartel hecho con una tabla de madera que decía Welsh Not, atado con una soguita, y a cada chico que hablaba galés se le colgaba la tablita, y al último que estaba, cuando iba a terminar la clase, el maestro lo castigaba. Cuando empieza esta práctica, el 98% de los galeses hablaba galés. Cuando se aplica esta práctica, lo que consiguen es que los chicos, cuando le colocaban el cartelito, se lo pasaran y delataran al compañero que estaba hablando en galés para evitar el castigo, y muy poco tiempo después que dejaran de hablar. 2 generaciones después, solo el 18% de los galeses hablaba galés. Así que esto habla de lo fuerte y lo potente que fue esa opresión.
A eso se suma la opresión, el pago del diezmo en la capilla, no acceder a los cultos, mirarlos desde afuera, bueno, toda una serie de cosas. A eso también la expulsión del ámbito rural por distintas cuestiones, y también porque los ingleses, a medida que iban adquiriendo poderío económico, sobre todo la burguesía, lo que hacen es comprar o conseguir las tierras, además de que el Parlamento otorga la propiedad de la tierra a esos burgueses que aspiran a tenerla, y de esa manera galeses pobladores de 200 años se ven expulsados de su tierra y obligados a ir a la ciudad y entrar en el trabajo de la industria y sobre todo de la minería. Eso lleva a condiciones de miseria y de falta de adaptación, y además una búsqueda de poder mantener la propia identidad. En este ambiente es que madura la idea de pensar en una colonia galesa fuera de Gales, un lugar donde preservar esta identidad. Michael Jones, un teólogo de Bala, él empieza a pensar esto y genera un movimiento muy grande, se organiza una comisión de inmigración y pensar en una nueva Gales. Cymru Newydd, les puse algunas palabras en galés para que escuchen. Cymru Newydd es una nueva Gales. Y crear esa nueva Gales en Euladva. Euladva es el nombre que recibió la colonia galesa del Chubut. Y convertir a Euladva, a esta colonia galesa, en un refugio cultural. ¿Por qué la Patagonia? La recomendación de Fitzroy a partir de 1833, que decía que no entendía cómo no había una población al sur del Río Negro, habiendo un río y un valle tan fértil como el del Chubut, llega a oídos a través de la lectura de sus cartas y demás, llega al oído de estos organizadores y empiezan a pensar en este lugar. Inglaterra en 1833 también había puesto ya en las Malvinas una patita en el camino entre Australia y el Reino Unido. Había ausencia de organización en toda la Patagonia. Por un lado estaba Santiago, por otro Buenos Aires, el límite era bien al sur de la provincia de Buenos Aires, y a partir de ahí habían dos estados que tenían aspiraciones sobre la Patagonia. Chile pone su pie en Fuerte Bulnes, en lo que hoy es Punta Arenas, y entonces ahí el Estado argentino empieza a pensar que hay que promover acciones para contrarrestar esta presencia chilena, digamos. La Argentina entonces empieza a buscar inmigrantes y a tratar de favorecer la instalación de alguien en la Patagonia para contrarrestar las pretensiones chilenas. Mientras tanto, en 1862 se escribe el Manual del Colono, donde se imaginan de alguna manera qué cosas tenían que pasar en esa colonia galesa, y empiezan a pensar en ese territorio. La necesidad y la posibilidad de establecerse y empezar a trabajar y gestionar para que eso pase. Así inician tratativas y Lewis Jones y Love Jones Parry, el barón de Madryn, vienen a fines de 1862, en 1863 recorren la zona y les parece realmente óptima. Cuando llegan al centro del Golfo, Thomas Jones, Sir Love Jones Parry, el barón de Madryn, que después va a ser el primer representante por Gales al Parlamento británico,
propone que este tendría que ser el puerto de la colonia, que está claro que el asentamiento tiene que estar al lado del río y que hay que pensar en este lugar como el puerto y unirlo a través de un ferrocarril con la colonia que iba a ser Rawson después. Estamos hablando de 1863 y realmente en 1854 se había desarrollado la primera línea férrea en la Argentina más consolidada entre Luján y Buenos Aires. Y estamos hablando de menos de 10 años después, imaginar en este lugar, sin ninguna población, ya el establecimiento de un tren. Entonces se inicia la organización de la inmigración. Acá tenemos a quienes participaron de esas negociaciones. El ministro Rawson alienta esto, pero realmente hay oposición por parte del Congreso. Sarmiento, Félix Frías se oponen rotundamente porque los galeses eran súbditos británicos, entonces creían que realmente venían con otras intenciones. No imaginaban que justamente lo que querían los galeses era estar lo más lejos posible de los ingleses. Y ahí es donde entonces Lewis Jones y Love Jones Parry, cuando recorren el territorio, piensan en este territorio que tenía solo un río muy modesto, el río Chubut, y un valle con un oasis de unos 400 kilómetros. Y ese va a ser el lugar donde se van a establecer. 2 años después, durante 2 meses, el Mimosa inicia la travesía. Hay un montón de avatares hasta que llega el Mimosa, porque ni siquiera el Mimosa iba a ser el barco que iba a venir, y había otro barco, no lo pueden tener. Arman el Mimosa, que era un tea clipper que hacía la carrera del té de China o de India a Gran Bretaña en menos de 2 meses, y la virtud de que fuera rápido era lo que permitía pensar en trasladar a esta gente. Con los mismos insumos que la gente tenía, hasta las camas, arman en las bodegas 2 lugares, uno para hombres, otro para mujeres y niños, y se lanzan a la aventura de llegar a la Patagonia. Previamente, Edwin Roberts y Lewis Jones llegan a la zona. El 14 de junio de 1865, Edwin Roberts hace el primer pozo y establece el primer cimiento del que iba a ser el galpón para preparar los insumos y tener guardadas los elementos necesarios para la instalación. A partir de ahí, Edwin Roberts, con 5 peones, y Lewis Jones, que después viaja a buscar más insumos a Carmen de Patagones, preparan lo que iba a ser el campamento inicial de la instalación de estos 153 o 160, según el momento del viaje, intrépidos inmigrantes que venían a buscar su lugar en el mundo. Y cantan cuando se suben al barco, izan la bandera de la colonia, que es una bandera argentina, que en ese momento era azul, celeste y blanca, con un dragón en el centro, y cantan esta canción. Hemos encontrado una tierra mejor en el lejano sur, en la Patagonia. Allí viviremos en paz, sin temer traición ni espada, y con un galés en el trono. Demos gloria a Dios. Y la cantaban con la música del himno inglés. Entonces creían que estaban cantando el himno inglés, pero en realidad estaban cantando esto. Este es el boleto que paga Lewis Jones del valor del viaje del Mimosa, el charteo del viaje del Mimosa. Y el viaje se inicia, se suben al barco el 25 de mayo y salen el 27 de mayo y llegan acá el 27 de julio a la tarde a este campamento de unas 15 casitas hechos en la roca excavada, el galpón preparado donde había una familia que era tan grande que terminó durmiendo en el galpón. Eran 160 personas aproximadamente. En ese viaje sin escala, solo pararon en Las Madeiras para reaprovisionarse de agua y siguieron, no llegaron por Buenos Aires, entran directamente al Golfo. Llegan 160 personas, hay 2 nacimientos, mueren 4 bebés.
y se produce un casamiento inclusive en ese viaje. Y llegan el 28 de julio, inician el desembarco en Puerto Madryn, y ese es el sitio del desembarco. Y además de tenerla en el mástil del Mimosa, Edwin Roberts había puesto un mástil en la punta del Punta Cuevas, que cuando ustedes miran lo tienen ahí nomás, y en una descripción que hacía Richard Berwin decía que la bandera argentina con el dragón rojo en el centro ondeaba indicando el lugar del establecimiento. Acá están las cavas, lo que queda de las cavas que han sido protegidas e incorporados a un parque histórico, uno de los pocos parques históricos reglamentados y organizados y protegidos, y las ruinas de las primeras casas que fueron completadas con madera y con chapas y algunos techos inclusive de ramas, y hoy es sitio histórico y atractivo turístico. Los invito a que paseen por el parque y visiten el Museo del Desembarco, que puede contar mucho más de esto. También hay un podcast, además del que contaba Ana, que es de una serie de cartas que tradujo mi marido, que cuentan los avatares de esos 2 primeros años, de 1865 a 1867, y que además es muy interesante porque estos 2 primeros años los galeses realmente pasaron muchísimas peripecias, pasaron más de un año sin ver gente que viniera de afuera. Por suerte los tehuelche realmente fueron el apoyo y el soporte para que ellos pudieran resistir y quedarse y sobrevivir. Más o menos este es un mapa que muestra cómo estaban diseminados instalados los pueblos originarios, y ahí vemos en un pequeño rinconcito la colonia galesa. Era un área marginal para ambas poblaciones nativas, tanto los tehuelches del norte como los del sur, y esto era lo que permitía que para ambos fuera muy importante confluir ahí para el intercambio, el contacto y demás. Esta es un tratado que se firma pocos días antes de que llegaran los colonos galeses, un día después que ya había iniciaba el establecimiento Edwin Roberts. El 15 de junio del 65 se firma entre el Estado Nacional y varios caciques un tratado que llaman el Tratado Chehuelcho, donde varias de los caciques se comprometen a proteger la colonia y a intercambiar e interactuar con esta colonia. Acá vemos después, en 1867, un viaje que hace Lewis Jones, porque a estos caciques además les habían prometido insumos y elementos para mantenerse y para la supervivencia que el gobierno nacional no cumplió, y Lewis Jones decide acompañarlos y llevarlos a Buenos Aires a hacer los reclamos pertinentes. En 1867 los galeses el 28 de julio se vuelven decididos a irse porque ya no daban más. No habían podido resolver el riego, no habían podido instalarse más que con modestas casas y no veían forma de prosperar. Prácticamente habiendo desistido, vuelven a Punta Cuevas. Lewis Jones, que se había ido a Buenos Aires, se entera y se viene en el mismo barco que ellos pretendían irse. Habla antes Lewis Jones con Rawson y viene y les dice: quédense un año más, si no se resuelve lo del riego, si esto no prospera, el mismo gobierno los va a reinstalar en otro lugar. Bueno, finalmente hay asamblea, discusiones, y finalmente deciden intentarlo un año más. Cuando llegan a Rawson de vuelta, lo interesante es que acá juegan, mientras esperan, celebran por primera vez la fiesta del desembarco, que llaman Wille Glaniat, y juegan lo que llaman las primeras Olimpiadas Galesas de la Patagonia, y intercambian con los nativos y juegan con las destrezas de ambos, y prácticamente todos los premios se los llevan los nativos, y solamente tenían 3 kilos de higos, de pasas de higos secos para darles como premio. Y hoy se recrea esto, todos los 28 de julio, la carrera del barril, el encuentro de culturas, recordando ese momento tan simbólico.
el mismo cacique Galach le presta caballos para irse, para volver. Cuando vuelven a Rawson, las casas habían sido quemadas, no quedaba nada. Porque el modo tehuelche es, cuando se termina un campamento, se limpia y se quema. Cuando el cacique chiquichano y sus tribus ven que los galeses se han ido, lo que hacen es limpiar el campamento. Así que en 1867 hay que volver a empezar de cero. Y vuelven a empezar y le encuentran la vuelta al riego, encuentran que haciendo canales desde el río crecido prospera, y así desarrollan una amplia, un amplio espacio de agricultura, y casi enseguida tienen enormes producciones de trigo. Y estamos hablando de 1869, habiendo ya resuelto la cuestión del trigo, y en 1879, a los 100 años de la Revolución Francesa, participan en Francia en una exposición internacional y obtienen el premio al mejor trigo. En 1889, perdón. En 1890, en la exposición de Chicago, también. Antes, en 1886, se instala el ferrocarril, ese que había soñado Love Jones Parry, se instala y ahí, como de alguna manera, se reorganiza y se consolida esta colonia Eulatba. Los primeros, esto que decía que hubo un duro comienzo, una dolorosa adaptación, pocas ayudas del gobierno y un contacto pacífico. Un contacto que todavía celebramos en este encuentro de culturas, y realmente creemos que este contacto tiene la característica de haber respetado los espacios y los territorios, la territorialidad de cada uno. El tehuelche era el señor de la meseta, tenía la cultura del guanaco. Inclusive esas artes se las enseñaron a los galeses para sobrevivir. Y los galeses en el valle, alrededor del río, desarrollaron el trigo de manera que no había competencia de recursos y de territorio. Bueno, acá está más o menos lo que pasa, se desarrolla el puerto. Puerto Madryn va a ser el puerto desde el día 1, y después con el ferrocarril esto va a permitir no solo establecer contactos a nivel regional, sino a nivel nacional e internacional. Se organiza en 1884 el territorio nacional del Chubut, y a partir de ahí, con la llegada del ferrocarril, también lo que va a pasar es que va a llegar mucha gente, llegan 400 familias a construir el ferrocarril, el valle se queda chico y hay que pensar otros territorios para ocupar, para poder extender la población. Pero además, la demanda de poder establecer un lugar para desarrollar la agroganadería, no solo la agricultura, sino también la ganadería. Así que allí empieza la expansión hacia el oeste, en Cunhebrid, la colonia de 6 de octubre, y se establece ahí un valle ganadero, sobre todo ganadero, y con algo de trigo y forrajeras. Y luego Sarmiento, en 1892, y buscando un puerto para Sarmiento, para hacer la salida de esta colonia ideal llamada originalmente, se encuentran y desarrollan Comodoro Rivadavia. Aquí tenemos una secuencia más o menos de cómo fueron surgiendo las ciudades cronológicamente, y Sarmiento va a estar inicialmente poblada por galeses y luego va a venir un grupo importante en 1902-1904 de Boers. Y es increíble porque además las semejanzas que comparten los Boers con los galeses es que los Boers vienen expulsados después de la guerra anglo-boer, donde los ingleses buscaban y lograron el dominio de la región donde vivían los Boers, en los ríos, en el valle de Transvaal y Orange. Vienen expulsados porque además los ingleses fueron despiadados con los Boers, que se resistieron a la ocupación inglesa, y muchos de ellos migraron
y vinieron a la Patagonia, acá a Sarmiento y a toda la región de Comodoro, y poblaron esa zona, dándole características también muy particulares y desarrollando agricultura y ganadería. Acá tenemos algunas vistas. Y a partir de esta instalación de las ciudades y el desarrollo de esta, ahora ya de una provincia bastante más grande, de un territorio bien extendido, es que el gobierno nacional empieza a ver que hay que empezar a controlar y organizar ese territorio, y allí es donde lo primero que mandan son maestros. Y empezamos casi como con la historia del Welsh Not. Pero eso no pasó, pero pasó mucho más adelante. Y bueno, nosotros decimos que la palabra patria, nación, se escribió con tiza. Y empiezan la expansión a través del comercio, de la inmigración, de la instalación de las iglesias, de la producción de trigo, y sostenido por fuertes lazos de solidaridad y de cohesión, y organizaciones de cohesión social como las asociaciones y algunas celebraciones. Organizan cooperativamente la cooperativa de riego y la compañía mercantil del Chubut para poder, hasta tuvieron un barco para sacar los productos, ¿no? El tren y el barco, y sacaban los productos a través de la organización de la compañía mercantil del Chubut. Aquí llegamos más o menos a 1930, establecidos los boers, se desarrolla en 1902, los boers se instalan y buscando agua cerca de Comodoro encuentran petróleo. Lo encuentran porque también ellos convocan a la comisión de hidrocarburos, a una comisión de aguas del Estado. Viene esta comisión y buscando agua encuentran petróleo. Y a partir de ahí cambia absolutamente la historia del Chubut, que es integrada económicamente a la Argentina e integrada muy de a poco políticamente cuando finalmente se organiza la Comisión de Hidrocarburos, se crea YPF, ICF y se empiezan a regular los recursos naturales. Y así es como empieza a incorporarse finalmente en este periodo hasta 1930 la Patagonia y los territorios nacionales al Estado, todavía sin participación específica, pero ya incorporados por lo menos en términos económicos. El Estado argentino hace su avance con la Iglesia Católica, los clubes. Hay en muchos casos a través de la escuela también una integración forzada de los inmigrantes, no solo los galeses, los boers, italianos, españoles, todos los que fueron llegando a continuación. Y se hace presente a través de distintos elementos del Estado, ¿no? Y lo galés empieza muy de a poco, a partir de 1930 y a partir de la presión del Estado, a refugiarse en las capillas, en el Steddfod, que es una celebración cultural donde se mantiene la lengua y después se va a sumar el idioma español a esta celebración cultural, y en la chacra. Los galeses pasan de ser un grupo dominante a ser una minoría relictual. Y alrededor de 1950, después de también haber pasado por la escuela con un proceso muy eficiente respecto del uso de la lengua y de la nacionalización y de la creación de las liturgias patrias para todos los grupos de inmigrantes, es que finalmente declina y ahí se corta finalmente el traspaso generacional de la lengua. Se realiza el último Steddfod porque no se permiten, porque se los asocia con los ingleses nuevamente. Se estatiza la compañía de riego, se había estatizado el ferrocarril y se clausura en 1960-62
el ferrocarril que teníamos y unía toda la región. Y finalmente se da un cisma en la iglesia, al interior de la capilla galesa, que también fracciona a la comunidad. Pero en 1965, con el centenario, se produce un reavivamiento, un fortalecimiento de esta cultura galesa y que se reconfigura de alguna manera y se celebra, y acá vuelvo a la ciudad, en toda la provincia, inclusive en Buenos Aires, en el Teatro Colón, hay un gran evento por los 100 años de la colonia galesa, y se inauguran el monumento, se sientan las bases del monumento al Indio Tehuelche y el monumento a la galesa. Los construye Perlotti, y una cosa simbólica es que el monumento al Indio Tehuelche está mirando hacia el mar, como señalando que van a venir de afuera, y la galesa tiene la representación de las cuevas por Punta Cuevas y está mirando hacia adentro. Y es un monumento que se llamó Monumento a la Gesta Galesa. La gesta es una palabra que no me resulta muy cómoda, pero que justamente habla de esto. ¿Y por qué una mujer? Porque la mujer fue, creemos, el elemento fundamental para dar cohesión y fuerza y para que prosperaran y pudieran instalarse y seguir persistiendo a pesar de las enormes dificultades que inicialmente tuvieron. Y después, porque eran la mano de obra incondicional en la chacra y para mantener el desarrollo de todo. Así que ahí se construyen dos monumentos para un centenario. Y para terminar quisiera compartir esta poesía de una poeta madrinense. En esta geografía que fue del aborigen, está escrita la historia de una parcialidad, la galesa, llegada en busca de sosiego, de trabajo fecundo, de armonía y de paz. Averigua, viajero, cuál ha sido esa historia. Sabrás que en ella hubo sacrificio y solaz, que el arado fue el arma, que la fe fue su guía, junto al verso y al canto en la paz del hogar. Muchísimas gracias.